Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Charlas al Vuelo, el podcast donde hablamos de tecnología, historias curiosas y, a veces, cosas que ni nosotros entendemos muy bien. Yo soy Scarlett y aquí conmigo, como siempre, está Marco. Hola Scarlett y hola a todos nuestros oyentes. Hoy traemos un tema que, si naciste antes del 2000, probablemente te asustó tanto como a tus papás. El famosísimo efecto 2000, ¿te acuerdas de eso, Scarlett? Claro que sí. Pero más que miedo, yo creo que lo veía como una excusa para no hacer la tarea. Tipo, ¿para qué estudiar matemáticas si el mundo se va a acabar en el año 2000? O peor aún, mamá, papá, cómprame ese videojuego, no vaya a hacer que la computadora explote el 31 de diciembre. Pero en serio, el miedo era real. Todo el mundo pensaba que las computadoras iban a colapsar y eso nos iba a arrastrar al caos. Y por supuesto, los medios no ayudaban. Cada noticia nos hacía parecer que íbamos a volver a la edad de piedra porque nuestras computadoras no sabrían qué hacer con el cambio de siglo. Como si de repente se olvidaran de sumar y restar. Exacto. Pero ¿qué fue realmente el famoso error del milenio? ¿Qué tan cerca estuvimos del desastre? Hoy vamos a contarles la verdadera historia. Y créanos, es más interesante que lo que decían los titulares de los 90. Así que acomódense, relajen los nervios porque no se va a caer internet. Todavía. Bienvenidos a Charlas al Vuelo. Ok, entremos en materia. Para entender bien el famoso efecto 2000, tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado. Así que, Marco, ¿listo para ponerte el traje de viajero en el tiempo? Oh, claro, vamos directo a los años 60 cuando los Beatles estaban dominando las vistas y la tecnología, no era lo que es hoy. Imagina que en esa época los programadores trabajaban con computadoras del tamaño de una sala. No exagero, eran como refrigeradores gigantes. Eso sí que es vintage, pero lo que la gente olvida es que en esa época las computadoras tenían muchísimas limitaciones. Los discos duros eran pequeñísimos, tanto que cada kilobyte contaba. Sí, y ahí es donde comienza el problema. En lugar de guardar las fechas con 4 dígitos para el año tipo 1980 o 1999, los programadores decidieron ahorrar espacio y solo usaban los últimos 2 dígitos, así que el año 1999 quedaba como 99. Exacto, parecía una buena idea en ese momento. Total, ¿quién iba a preocuparse por lo que pasaría en el año 2000? Faltaban como 40 años para eso. Sí, era como decir, ese es un problema para el futuro, y vaya que lo fue. Cuando nos empezamos a acercar al 2000, se dieron cuenta de que las computadoras iban a ver el año 00 y pensarían que era 1900 en vez de 2000. Un pequeño error que podría generar un caos en todos los sistemas. Imagínate, todo lo que dependía de una fecha. Sistemas bancarios, hospitales, aviones, hasta las tostadoras inteligentes que apenas empezaban a aparecer en los 90. Todo corría el riesgo de volverse loco solo porque las computadoras no podían contar bien los años. Es como si tus padres se olvidaran de cuántos años tienes y de repente te trataran como si volvieras a tener 5 años. Todo se descontrola. Eso mismo le iba a pasar a los sistemas informáticos. Claro, y aquí estamos nosotros en los 90, preocupándonos por qué pasaría cuando llegara el 1 de enero de 2000. Las predicciones iban desde simples errores en los calendarios hasta fallos en los misiles nucleares. Un poco exagerado, ¿no? Bueno, conociendo a los medios, no podían dejar pasar la oportunidad de darnos un buen susto, pero la realidad es que había un problema técnico muy serio que necesitaba solucionarse, y así comenzaba una carrera contra el tiempo. Díganos, ¿recuerdan alguna historia loca sobre el efecto 2000? Cuéntenos. Entonces ya sabemos que en los 60 y 70 se usaban 2 dígitos para las fechas, pero ¿cómo se dieron cuenta de que esto iba a ser un problema? ¿Qué fue lo que encendió las alarmas, Scarlett? Pues no fue como que de repente a un programador se le ocurrió: oye, espera, ¿qué va a pasar en el año 2000? Al principio, las empresas y gobiernos simplemente no lo pensaron. Ya sabes, estaban más preocupados por hacer que las computadoras funcionaran, sin importar si sabían contar hasta el 2000. Claro, no estaban pensando a tan largo plazo, pero todo cambió cuando ya en los 80 y 90 los sistemas informáticos se hicieron indispensables en casi todas las industrias y de repente alguien hizo los cálculos y dijo, espera, cuando llegue el año 2000, estas máquinas van a pensar que es 1900. Eso fue lo que encendió la chispa. Exacto. Empezaron a surgir los primeros informes internos de grandes compañías que decían, oigan,
Si no corregimos esto, se nos viene una bomba de tiempo digital. Literalmente, y no solo en bancos o empresas de software, también en aviones, plantas nucleares, sistemas de tráfico, hasta en las máquinas de café, si es que tenían alguna programación interna. El miedo era que todo se paralizara. Y la verdad es que el panorama no pintaba bonito. Imagínate estar en un vuelo de Nueva York a Londres y que el 1 de enero del 2000 el sistema de navegación de tu avión de repente piense que es el año 1900. Spoiler. No había vuelos comerciales en 1900. Sí, y lo peor es que muchos de estos sistemas eran tan complejos, con millones de líneas de código, que encontrar y arreglar ese pequeño problema en cada uno de ellos era como buscar una aguja en un pajar. Ahí es cuando las compañías y gobiernos empezaron a gastar millones para prevenir el desastre. Exacto. Imagínate los programadores de la época revisando cada línea de código a contrarreloj, porque el año 2000 estaba a la vuelta de la esquina. Lo peor es que ni siquiera sabían si los sistemas realmente iban a fallar. Un verdadero sálvese quien pueda tecnológico. Y ahí empezó la paranoia masiva. Los titulares de los periódicos hablaban de fallos catastróficos. Gente compraba agua y comida como si viniera el apocalipsis. Y muchos realmente creían que los bancos iban a perder todo el dinero. Totalmente. Era como si estuviéramos en una película de desastres, pero en versión nerd. La informática va a colapsar y con ella el mundo entero. Y eso solo hacía que el pánico fuera peor. Así que ahí lo tienen. El efecto 2000 pasó de ser un simple problema técnico a una paranoia global. Pero no se preocupen, aún falta lo más interesante. ¿Qué pasó cuando llegó el famoso 1 de enero del 2000? Bueno, ya estamos a finales de los 90 y la alarma por el efecto 2000 estaba en pleno apogeo. A ver, Marco, ¿tú qué crees que fue lo que más asustó a la gente? ¿Que los cajeros dejaran de funcionar o que los semáforos se volvieran locos? Yo creo que más bien era el miedo a que el tostador inteligente se rebelara. ¿Te imaginas? Se quemaba una rebanada de pan y ya pensabas que era culpa del efecto 2000. Totalmente, pero la verdad es que los titulares no ayudaban para nada. Los medios se volvieron locos con esto. Era como si el mundo estuviera al borde de un colapso total. Y todo por un error de software. Sí, en los noticieros se hablaba de que los bancos podrían perder todo el dinero, que los aviones se caerían del cielo, los hospitales dejarían de funcionar, e incluso de que los misiles nucleares podrían lanzarse solos. Era un caos apocalíptico, pero digital. Hasta las películas se sumaron al drama. Hubo películas y documentales que mostraban escenarios donde las ciudades quedaban en oscuridad total y el mundo retrocedía 100 años. Era como Mad Max, pero con computadores viejas y sin gasolina. Es que la narrativa era perfecta para vender miedo. Si los sistemas fallaban, todo lo que dependía de una fecha colapsaría. Cuentas bancarias, sistemas de salud, redes eléctricas, telecomunicaciones. Básicamente, todo lo que necesitaba una fecha, ¿adivina qué? Podría volverse loco. Y claro, las empresas se sumaron al pánico. Comenzaron a publicar informes alarmistas para justificar las inversiones millonarias en corrección de sistemas. Algunos gobiernos hasta hicieron simulacros para el fin del mundo. ¿Te imaginas? En Japón hacían ejercicios por si colapsaban las infraestructuras de transporte. Sí, en Estados Unidos hasta las Fuerzas Armadas estaban en alerta máxima para evitar cualquier fallo en sus sistemas. Porque imagina que el 1 de enero de 2000, un misil nuclear de repente decida que es 1900 y que es momento de lanzarse. No, gracias. Y mientras tanto, la gente común estaba haciendo acopio de comida enlatada, agua, linternas y generadores portátiles. Era como si el fin del mundo estuviera asegurado. Hasta vendían kits efecto 2000. Imagínate el negocio. Claro, los supermercados estaban haciendo su agosto. Y todo esto solo por la idea de que las computadoras iban a dejar de funcionar a la medianoche del 31 de diciembre de 1999. Era como la versión moderna de los profetas del apocalipsis. Pero con microchips. Ahora, si lo pensamos bien, todo este miedo no era completamente irracional. O sea, la tecnología realmente estaba en riesgo. Pero ¿era para tanto? ¿De verdad íbamos a retroceder 100 años por un error de programación? Esa es la gran pregunta. ¿Era el efecto 2000 tan grave o simplemente se exageró todo? Lo cierto es que había un riesgo, pero tal vez no al nivel de desaparece el mundo.
Aunque, bueno, había que estar preparado porque nadie quería ser el responsable de que el mundo colapsara por un mal cálculo en la fecha. Exacto. Pero claro, con tanto pánico, el problema se volvió más una cuestión de ¿y sí? Que de lógica. Y ese miedo fue lo que hizo que se tomaran medidas extremas. Sí, lo interesante es cómo reaccionaron los gobiernos y las empresas frente a este miedo global. Ok, Scarlett, llegamos a la parte en la que todo el mundo estaba con los pelos de punta. Es hora de hablar de cómo se intentó evitar el desastre. Porque si bien había un caos, también había miles de programadores trabajando contra el reloj. Exacto, imagínate. Era como una película de acción, pero en lugar de héroes musculosos salvando el mundo, teníamos a programadores con café en una mano y el teclado en la otra. Eso sí que es épico. Tal cual. Los programadores de los 90 se convirtieron en los héroes del momento. Miles de ellos alrededor del mundo fueron contratados para revisar millones de líneas de código. ¿Te imaginas lo tedioso que debió ser eso? Revisar código línea por línea, buscando esos malditos 00. Yo me imagino la presión, porque no es solo encontrar el error, sino arreglarlo sin romper otra cosa. Ya sabes, tocas una línea de código mal y ¡pum! Se cae el sistema entero. Era un equilibrio delicado. Y no solo en los bancos o las empresas grandes. El problema estaba en todo tipo de sistemas, desde los hospitales hasta los sistemas de semáforos. No había sector que se librara del efecto 2000, incluso las computadoras que controlaban plantas nucleares, sin presión, ¿eh? Nada de presión. Lo curioso es que muchas empresas tuvieron que recurrir a programadores que se habían retirado, porque claro, ¿quién entendía el código de los años 60 y 70 mejor que los que lo escribieron? Era como volver a llamar a los veteranos al campo de batalla. Los abuelitos del código. Y también hubo todo un movimiento de empresas especializadas en arreglar el efecto 2000. Se volvió un negocio redondo. Muchas compañías ofrecían sus servicios para revisar y corregir los sistemas por millones de dólares. Y no era barato. Se estima que a nivel mundial se gastaron entre 300 y 600 mil millones de dólares para solucionar el problema. Una auténtica locura. Pero claro, ¿qué es más caro? ¿Prevenir el fallo o esperar a que el sistema colapse y arreglarlo después? Exacto. Y hubo países que realmente se tomaron esto en serio. Por ejemplo, en Estados Unidos se creó un grupo de trabajo federal para el efecto 2000. Literalmente, tenían reuniones a diario con empresas de telecomunicaciones, bancos, hospitales, todos unidos por el miedo a que la medianoche del 31 de diciembre de 1999 se llevara el mundo por delante. Es como si el gobierno hubiera dicho, todos manos a la obra o aquí se va todo al traste. Y lo hicieron bien, se llevaron a cabo simulaciones, revisaron sistemas en todas partes, desde los satélites hasta los sistemas de riego. Incluso en Rusia, donde las cosas iban más despacio, hubo una gran preocupación, en especial por su arsenal nuclear. Nadie quería que el efecto 2000 activara algún botón peligroso. Así que, aunque les costó más ponerse al día, al final también tomaron medidas. Pero aquí está la cuestión, y seguro muchos de los que nos escuchan se lo están preguntando. ¿Realmente fue necesario todo ese esfuerzo o fue una exageración? Porque al final, cuando el reloj marcó las 12 en la medianoche del 1 de enero de 2000, el mundo no se acabó. Esa es la gran pregunta, Scarlett. ¿Valió la pena todo ese gasto, todo ese trabajo? Y así llegamos al final de este vuelo por la historia del efecto 2000. ¿Qué viaje ha sido? Desde el pánico global hasta las lecciones que aún nos resuenan hoy. La verdad es que el efecto 2000, con todo su drama, dejó un legado importante para la tecnología. A veces las grandes crisis nos empujan a mejorar, y este fue un buen ejemplo de eso. Exacto. Fue un llamado de atención. Si algo tan pequeño como la forma en que las computadoras leen una fecha puede poner en jaque al mundo entero, imagínate lo que otros errores o problemas futuros podrían hacer. Totalmente. Y lo más importante, nos dejó el recordatorio de que siempre hay personas detrás de la tecnología, trabajando día y noche, para que el mundo siga girando. Así que, si tienes un amigo programador o alguien en IT, dale las gracias. Oye, buen consejo. Nunca está de más reconocer el esfuerzo de quienes muchas veces trabajan detrás de escena. Pero bueno, después de todo esto, ¿cuál sería tu conclusión, Marco? Mi conclusión es que, aunque a veces la tecnología nos puede asustar o parecer incontrolable, al final es el ingenio humano el que hace que todo funcione.
El efecto 2000 nos mostró que, si nos unimos y trabajamos en equipo, podemos evitar grandes problemas, aunque algunos sean hechos por nosotros mismos. Exactamente. Y para mí, el efecto 2000 es una prueba de que no podemos subestimar lo que damos por hecho. Siempre es bueno revisar nuestros sistemas, no solo en la tecnología, sino en todo lo que nos rodea. Nunca sabes cuándo algo pequeño puede convertirse en un gran problema. Buen punto. Pero bueno, hasta aquí llega este episodio de Charlas al Vuelo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos contarlo. Y como siempre, si quieren escuchar más historias interesantes sobre tecnología, ciencia o lo que se nos ocurra, no se olviden de seguirnos en sus plataformas favoritas de podcast. Estamos en todas partes. Y ya que están por ahí, déjenos sus comentarios. ¿Vivieron el efecto 2000? ¿O eran demasiado jóvenes y solo han escuchado historias? Nos encantaría saber qué piensan. Y si tienen ideas o sugerencias para futuros episodios, somos todo oídos. Este es un espacio para charlar, aprender y sobre todo divertirnos con la historia de la tecnología. Así que gracias por acompañarnos una vez más. Nos escuchamos en el próximo vuelo. Hasta la próxima, amigos. Adiós.